Hablamos de la política, de esa noticia política que se ha dado durante el transcurso de las últimas horas y tiene que ver con el anuncio que dio anoche en medio de esta alocución presidencial el presidente Gustavo Petro, que tomó por sorpresa a varios, inclusive también a sus funcionarios que salieron. Estamos hablando de la ministra Patricia Ariza, estamos hablando de María Isabel Urrutia, como también del ministro de Educación Alejandro Gaviria. Y muchas reacciones y muchas preguntas quedan sobre la mesa después de este anuncio. Y por eso a esta hora nos conectamos con María Margarita Zuleta. Ella es directora de la Escuela de Gobierno de la Universidad de los Andes. Doctora Zuleta, bienvenida como siempre a Caracol Ahora. ¿Cómo está? ¿Cómo le va? Y muchas gracias por la invitación. ¿Cómo recibió esa noticia, doctora Zuleta, el día de ayer? Nos tomó por sorpresa a todos los colombianos porque no se tenía previsto ni se tenía en el radar este anuncio. Yo creo que el anuncio no se tenía previsto, pero yo creo que la situación sí era tensa. Yo creo que la situación era tensa. Yo creo que el primer documento que se conoció de objeciones al proyecto de reforma de salud era importante y eso debió generar algún malestar al interior del Palacio. Eso es lo que han dicho ustedes en los medios de comunicación. Pero adicionalmente, este otro documento, con la firma digamos, de los 4 tecnócratas, creo que hay otro par de tecnócratas que no estamos incluyendo, pero con los 4 grandes tecnócratas del gabinete, pues genera un impacto que creo que es importante. Y yo creo que eso, un presidente inmediatamente desconfía. Dice, ¿qué pasó? ¿Por qué este documento interno, digamos, un documento dirigido a un ministro para que discutamos al interior del gobierno, por qué se conoce? Y yo creo que ese malestar es un malestar que uno comprende. Yo creo que nos hace falta como subrayar la importancia del debate al interior del gobierno. Es leal con el gobierno expresar la opinión, expresar la oposición a una iniciativa del gobierno hacia adentro, en el Consejo de Ministros o en cualquier espacio. Pero también uno tiene que entender que esa es una potestad del presidente. Esa es una potestad del presidente. Creo que la situación política que se genera después tiene una cantidad de complicaciones porque empieza a cortarse esa coalición amplia que formó el presidente Petro al nombrar su gabinete. Pero yo creo que es legítimo que el presidente decida quién lo debe acompañar y quién no, pero además creo que es legítimo lo que hicieron los 4 tecnócratas y la opinión muy fuerte de Alejandro Gaviria de oponerse al proyecto de reforma. Creo que era leal oponerse y hablar abiertamente de su oposición. Creo que se debió romper la confianza entre el presidente Petro y el exministro Gaviria con ocasión de la filtración de los documentos. Ahí pues puede caber muchísimas especulaciones, pero creo que no vale la pena, pero creo que es legítimo. Ahora, lo que ocurre con las otras 2 ministras es distinto, porque se trata de simplemente el ejercicio de creo que ustedes no están cumpliendo, creo que deben irse. Creo que ahí hay es perfectamente legítimo. Con lo que no estoy de acuerdo para nada es con las formas. A Eso las le iba a personas hay que preguntar. decirles muchas gracias, agradezco mucho que me haya acompañado estos meses, pero no estoy contento con sus resultados. Obviamente el presidente tiene la potestad de hacerlo. Está en su legítimo derecho, pero yo creo que la forma deja mucho que desear. Además es aburrido que al hombre le haya dado un protagonismo distinto al que le dio a las mujeres, ¿no? Estamos en situaciones distintas. Está claro que las situaciones son distintas, pero ahí hay un tinte que es un poco aburrido. No, doctora Zuleta, usted menciona una palabra que es muy clave y es lealtad. Y esa lealtad creo que fue la que pidieron públicamente María Isabel Urrutia y Patricia Ariza, que se enteraron por medios de comunicación de su salida, que no tenían ningún conocimiento. Inclusive pues ahí han manifestado ciertas cosas, pero yo quiero tocar 2 temas de lo que han manifestado las exministras. Por ejemplo, el caso de Patricia Ariza había manifestado que no tenía una buena relación con la primera dama de la nación, con Verónica Alcocer. ¿Usted cree que de pronto eso tuvo que ver algo también? Porque pues esos son los rumores que hay en la Casa de Nariño, que ella tiene una injerencia importante en el presidente Gustavo Petro, le habla al oído, por supuesto, es la esposa,
pero usted de pronto cree que eso tiene algún tipo de injerencia. Digamos, a mí me aburre un poquito el tono de chisme que tiene este asunto. Eh, Obviamente las esposas de los presidentes le hablan al oído a los presidentes, pues son las esposas, y los esposos de las presidentes en el mundo o de las primeras ministras pues también le hablan al oído, eso es perfectamente lógico. Eh, yo creo que a nosotros nos hace falta un poquito de rigor en Colombia de cuál es ese límite. Cuál es la función que tiene la pareja de quien está ejerciendo ese cargo público y saber en qué se debe inmiscuir, dónde debe opinar y dónde no. Siempre van a tener una influencia y decir que no la tienen es ser un poco ingenuo, además no entender cómo funcionamos los seres humanos. Entonces siempre la van a tener. Creo que sí tenemos que tener una línea muy clara, marcada. En los casos recientes, las esposas de los presidentes han participado muy activamente en los temas del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, en los temas de niñez en general. Y eso lo podemos ver en los últimos gobiernos. Eso no quiere decir que no puedan participar en otros temas, pero yo creo que no nosotros, no el público, sino quienes están trabajando, quienes están diseñando e implementando políticas públicas, deben de tener claridad de cuál es esa forma de comunicar y pues quién tiene la última palabra, porque un jefe de cartera sí tiene que tener claridad en dónde se está metiendo y quiénes son sus grupos de interés con los que tiene que trabajar. Doctora Zuleta, otro de los fenómenos o acontecimientos que coincidencialmente, si lo podemos decir así, se estaban dando cuando se da el anuncio, es ese acercamiento, ese acuerdo nacional, de esas conversaciones que se vienen adelantando con partidos políticos, como el Partido Conservador, el Partido de la U, en donde se ha manifestado de pronto algunos cuestionamientos, críticas constructivas a esa reforma a la salud y se da la salida pues sorpresiva de estos tres ministros. Hay quienes señalan de algunos sectores de oposición que esto puede ser una mermelada para poder aprobar esa reforma a la salud. Ya también hubo primeras puntadas de una reforma laboral y de pronto dicen los otros sectores opositores que el presidente puede jugar con estos ministerios para poder enfilar esas fuerzas políticas para sacar adelante estas iniciativas. ¿Usted lo ve de esta manera? Si eso ocurre, me parecería nefasto, pero la verdad yo no veo, con los nombramientos que hizo el presidente, yo no veo que eso sea lo que está ocurriendo. Yo lo leí esta mañana en algún lado, yo lo que veo es que al presidente le cuesta políticamente la salida de Alejandro Gaviria, y le cuesta bastante, porque le cuesta frente al centro político colombiano, pero además le cuesta frente al Partido Liberal y frente a este grupo de ciudadanos a los que muchos estuvieron acompañando al final, en la segunda vuelta, al presidente Petro, que tienen una afinidad con lo que llaman la tecnocracia en Colombia. Entonces yo no veo que haya habido un cálculo político, sino una decisión del presidente, la autonomía del presidente, de decir, yo no puedo seguir trabajando con estos tres señores por algún motivo, con este señor y estas dos señoras. Pero haber nombrado a quien estaba en el viceministerio, haber nombrado encargado a otra persona que estaba en el viceministerio y haber nombrado a otra persona muy afín a su cuerda política, creo que no es un cálculo de mermelada, por decirlo como usted lo dijo, sino es una designación. Lo que sí veo es que sí le cuesta políticamente. La salida de Gaviria sí le cuesta frente al Partido Liberal y frente a muchas personas que respetan a Alejandro Gaviria y que consideraban que Alejandro Gaviria jugaba un papel importante en el balance de opiniones y de posturas políticas al interior del gabinete. Y ese punto que usted menciona, doctora Zuleta, es muy importante, aunque el liberalismo estaba dividido porque hay quienes quieren a Alejandro Gaviria, hay quienes solamente apoyan a César Gaviria porque hubo ahí división en las elecciones, pues bueno, ha tenido algunos roces, pues uno ha visto en los comentarios, en las redes sociales, varios de los congresistas liberales, pues tristes con la salida
del entonces ministro de Educación, Alejandro Gaviria. Usted mencionaba la carta, doctora Zuleta, esa carta que firmaron algunos funcionarios, entre ellos Ocampo, con todo el tema fiscal, estaba Alejandro Gaviria, estaba el director de Planeación, estaba la ministra de Agricultura. ¿Qué puede venir entonces para ellos? ¿Eso de pronto puede ser un llamado? Porque pues bueno, Gaviria el que venía haciendo Pero pues más comentarios, más críticas, pero pues eso lo firmaron varios funcionarios. Y se dice que vienen más cambios, ¿no? En el ministerio. cuando empezamos esta conversación, yo le dije que se requería lealtad para expresar la opinión. Ujú. Y se requiere lealtad y confianza en las instituciones del gobierno para que personas como el director de Planeación, el Ministerio de Hacienda y otros dos ministros, pero esos dos ministros que juegan un papel tan importante en las finanzas públicas, expresen su opinión. A mí me parece que eso es, por el contrario, eso es una muestra de lealtad. Se requiere lealtad a hacerlo y hacerlo al interior. Eh, digamos, a mí me da miedo tener bola de cristal y decir que se vienen más movidas. Lo cierto es que puede haber cierta molestia de que la carta la firmaron 4, solamente hay una persona, digamos, castigada por eso, pero eso es parte de las decisiones del presidente. Y yo creo que es parte de la evaluación que hacen 3 personas maduras que no es la primera vez que se enfrentan a situaciones como estas, pero lo lógico en los gobiernos es que si hay discrepancias que no se pueden solucionar en el gobierno, pues la gente se vaya. Eso es perfectamente normal. Yo no sé en qué momento y cómo será la relación, pero lo cierto es que si este es un desacuerdo y va a haber más desacuerdos, pues en algún momento se irán. Pero eso es normal en cualquier gabinete. Pienso que eso no es extraordinario. Doctora Zuleta, yo también quiero que toquemos un tema porque también hay muchos comentarios, obviamente ahorita están enfrentados dos fuerzas políticas, la oposición, hay quienes dicen que hay crisis en el gobierno, que por eso se dan estos movimientos, que está pasando por un momento muy difícil el Ejecutivo, pero hay también quienes dicen que esto es normal. Hablemos un poco de lo que ha pasado en otros gobiernos, esta transición o estos cambios que se generan en el gabinete ministerial, ¿son normales o se dan por una crisis? Yo quiero separar la cosa en dos. Primero es los gobiernos cambian ministros y eso es perfectamente normal. ¿Por qué? Porque hay un proceso de ajuste y eso es normal. Eh, hay ministros que no están de acuerdo con algunas posturas del presidente o de otros miembros del gabinete y entonces se van. Otros, digamos, eso es parte de la lógica en cualquier gabinete presidencial o de una gobernación o de una alcaldía. Lo que pasa, creo yo, es que tenemos un recuerdo un poco preocupante, por decirlo de alguna manera, que es, que es el periodo del presidente Petro como alcalde de Bogotá y cómo le costó trabajo consolidar un equipo en el distrito y cómo salieron muchas, digamos, hubo un movimiento de secretarios de gobierno gigantesco y eso genera un poco de preocupación. Yo creo que sí, este es un riesgo que tenemos con un gobierno tan variopinto. Es que si usted piensa que ahí está digamos, es una coalición tan distinta, tan disímil, de personas con perspectivas y orientaciones tan distintas, pues obviamente ponerse de acuerdo cuesta muchísimo más trabajo. Pero si además pensamos en cómo es el presidente, cuál es el carácter que tiene el presidente Petro, y recordamos su experiencia en el distrito de Bogotá, pues naturalmente genera unas preocupaciones. Yo pensaría eso, pero por otro lado sí tenemos el comienzo de los gobiernos es un comienzo muy fácil, porque pues llegan la ciudadanía tiene expectativas, todo es nuevo, estamos aprendiendo la forma como se comunican, pero ahorita empieza, ¿qué es lo que van a hacer? ¿Cuáles son las reformas? ¿Dónde están? Y yo creo que ahí ha habido unas complicaciones que tienen que ver posiblemente con el estilo, pero también tiene que ver con la forma de hacer política
del pacto histórico en general. Yo creo que el hecho de que no conociéramos las reformas con anticipación genera un poco de molestias y de suspicacias. Que digan, no, pero es que la estamos debatiendo desde la campaña. Pues muy bien, pero ahora es momento de que la conozcamos los ciudadanos que no estuvimos en esa campaña. Y yo creo que ahí hay, digamos, ahí hay una molestia que sí, que yo no creo que esté generando una crisis, pero sí está generando un malestar pues que está expresado por la ciudadanía y que genera unos efectos políticos naturalmente. Doctora Zuleta, finalmente ha sido viral, y yo no sé si usted también ya lo vio, el video de campaña de Alejandro Gaviria, que le preguntaban qué esperaba del gobierno del presidente Gustavo Petro, y él coincidencialmente, o no sé si uno puede decir intuición política, ha manifestado, no, los primeros 6 meses se van a dar una transición, después va a haber una crisis, empieza a caer unos ministros, y pues, oh sorpresa, que coincidencial o intuición política sucedió eso. ¿Cómo ve eso? Esto que le decía del carácter del presidente y de el recuerdo que tenemos de lo que ocurrió en el distrito. Porque en el distrito pasó mucho eso. En el distrito le fue muy difícil al presidente mantener un equipo de gobierno cohesionado en donde las políticas públicas se mantuvieran, digamos, y la lógica de la política pública se mantuviera. A los políticos que ganan elecciones a veces se les olvida que esa afirmación política que hacen no se transforma en nada si uno no tiene un diseño de una política pública, unos recursos puestos ahí y unas tareas de implementación del día a día. Ese hecho, esa frase política requiere una cantidad de acciones y esas acciones las hacen las dirigen, las lideran los secretarios, los ministros, los directores de departamentos, y entonces ellos requieren una permanencia, que no es para toda la vida, pero unos equipos que permanezcan, que entiendan de dónde viene, cómo se producen esos resultados, qué se necesita, qué pasa en cada momento. Y cuando hay inestabilidad en los equipos, obviamente la implementación se afecta muchísimo. Y digamos, ese es un riesgo que tiene la falta de estabilidad y ese es el riesgo que creo señalaba en su momento Alejandro Gaviria como candidato. Digamos, en la vida siempre pasan esas cosas. Él lo dijo casi a manera de chiste por el tipo además de entrevista en la que estaba y ahora él es el primer ministro que sale y donde ojalá se mantenga la lógica de la implementación del Ministerio de Educación, pero obviamente ese es un riesgo. Directora, muchas gracias por estar como siempre con nosotros aquí en Caracol Ahora. No, a ustedes, muchísimas gracias y es un gusto para mí estar con ustedes.